Me llamo Esteban Morales y durante muchos años trabajé como ayudante de mantenimiento en el cementerio municipal de un pequeño pueblo de Zacatecas. Lo que estoy por contar ocurrió en noviembre de 2018, pocos días después del Día de Muertos. Nunca había hablado de ello porque, sinceramente, hay cosas que uno aprende a guardar para no parecer un loco. Sin embargo, los recuerdos siguen regresando cada vez que cae la noche y el silencio se parece demasiado al de aquel cementerio. Mi trabajo era sencillo. Limpiar pasillos, retirar flores marchitas, acomodar lápidas dañadas y cerrar las rejas cada tarde. Después de casi 8 años ahí, conocía cada rincón del lugar. Sabía cuáles tumbas recibían visitas todos los días y cuáles llevaban décadas completamente abandonadas. También conocía las historias que contaban los sepultureros más viejos, aunque siempre las tomé como simples leyendas para asustar a los nuevos. Todo cambió una tarde cuando una tormenta derribó un enorme ciprés en la parte más antigua del panteón. El árbol arrancó parte de la tierra y dejó al descubierto una bóveda muy vieja que no aparecía registrada en ninguno de los planos del cementerio. El administrador me pidió revisar si existían daños para reportarlos al municipio. Fui acompañado únicamente por una pala y una linterna, convencido de que encontraría una tumba olvidada más. Lo primero que me inquietó fue descubrir que la bóveda no tenía nombre, fecha ni ninguna inscripción. Era una estructura completamente lisa, construida con enormes bloques de piedra negra. Parecía mucho más antigua que todas las demás. Mientras retiraba tierra escuché algo parecido a un golpe sordo proveniente del interior. Pensé que serían piedras cayendo. Continué trabajando. Entonces volvió a escucharse. 3 golpes. Lentos. Perfectamente separados. Me quedé inmóvil varios segundos intentando convencerme de que era mi imaginación. No había viento. No había animales. Ni siquiera se escuchaban pájaros. Solo aquellos golpes. Decidí avisar al administrador, pero cuando levanté la vista descubrí que mi teléfono no tenía señal. Algo bastante extraño porque el cementerio estaba prácticamente dentro del pueblo. Cuando regresé la mirada hacia la bóveda observé algo que todavía hoy me cuesta explicar. La pequeña abertura que había quedado expuesta ya no estaba igual. Parecía haber sido abierta desde adentro. No mucho. Apenas unos centímetros. Lo suficientes para que escapara un olor insoportable, parecido al de humedad mezclada con carne podrida. Retrocedí inmediatamente. En ese momento escuché una voz. No era un grito. Era un susurro. Alguien pronunciaba mi nombre. No una vez. Varias veces. Con la misma voz que tenía mi madre antes de fallecer. Sentí un vacío terrible en el estómago. Quise convencerme de que era el viento atravesando alguna grieta, pero entonces escuché una frase completa. Estoy aquí, ayúdame. El terror comenzó a reemplazar cualquier explicación lógica. Corrí hasta la caseta principal. Encontré al administrador dormido frente a la televisión. Le conté lo sucedido. Se rió. Pensó que estaba bromeando. Accedió a acompañarme únicamente para demostrarme que todo tenía una explicación. Regresamos apenas 15 minutos después. La bóveda estaba exactamente igual. Cerrada. Como si jamás hubiera sido movida. No había abertura. No había tierra removida. Ni siquiera estaban las marcas de mi pala.
El administrador comenzó a burlarse de mí. Yo mismo llegué a pensar que quizá el cansancio me había jugado una mala pasada. Hasta que los dos escuchamos los golpes. 3. Exactamente iguales. Esta vez provenientes desde abajo de nuestros pies. El hombre dejó de sonreír. Ambos permanecimos inmóviles. Los golpes volvieron. Más fuertes. Después vino un sonido diferente. Como si muchas uñas rasparan lentamente la piedra desde el interior. El administrador salió corriendo sin decir una palabra. Yo hice exactamente lo mismo. Al día siguiente llegaron empleados del municipio con maquinaria para retirar completamente el árbol caído. Mientras trabajaban descubrieron algo que nadie esperaba. Bajo el ciprés no existía una sola bóveda. Había decenas. Todas conectadas por un antiguo corredor subterráneo construido con piedra volcánica. Ninguna figuraba en los archivos oficiales. Un historiador local investigó durante varias semanas. Encontró referencias a un antiguo cementerio clausurado a finales del siglo XIX después de que desaparecieran varios trabajadores durante unas excavaciones nocturnas. El informe recomendaba no volver a abrir esa zona. Jamás explicaba por qué. Simplemente decía que debía permanecer sellada para siempre. Las autoridades rellenaron el terreno con toneladas de concreto. Nunca dieron explicaciones al pueblo. Semanas después renuncié al trabajo. Pensé que alejándome del cementerio todo terminaría. Me equivoqué. La primera noche en mi nueva casa escuché 3 golpes debajo de la cama. Creí que eran tuberías. La siguiente noche fueron en la pared. Después comenzaron en la puerta. Siempre 3. Siempre a las 3 de la madrugada. Durante meses desperté exactamente a la misma hora. Un día instalé cámaras dentro de la casa. Quería demostrarme que todo era producto del estrés. Las grabaciones mostraban únicamente mi habitación vacía. Sin embargo, el audio registró algo que nunca pude olvidar. Mientras yo dormía, una voz muy baja repetía mi nombre durante casi 15 minutos. No era la voz de mi madre. Era una voz mucho más profunda. Al final de la grabación se escuchaban claramente 3 golpes y una frase que me hizo apagar el reproductor para siempre. No cerraron todas las puertas. Hasta hoy sigo despertando exactamente a las 3 de la madrugada. Los golpes nunca han dejado de escucharse. A veces provienen del techo. Otras veces del closet. Pero cuando el sonido viene desde debajo del piso, jamás me atrevo a mirar. Porque una parte de mí sabe que aquello que permanecía enterrado bajo el viejo cementerio nunca se quedó allí. Solo necesitaba que alguien encontrara la primera tumba para comenzar a salir. Me llamo Elvira, y esto ocurrió en 2011, en un pueblo pequeño de Veracruz, donde las casas terminaban antes que el monte y el cementerio quedaba al otro lado de un arroyo oscuro, lleno de piedras lisas y árboles torcidos. Mi esposo, Julián, era un hombre tranquilo. Trabajaba cargando costales en el mercado y nunca me dio motivos para desconfiar de él. Pero yo crecí viendo golpes, gritos y traiciones en mi propia casa, y quizá por eso el miedo se me quedó metido en la sangre.
Una tarde llegó a visitarme doña Amparo, una mujer vieja que vivía cerca del panteón. Me llevó pan dulce y café, como si fuera una buena vecina. Habló conmigo un rato y luego, sin cambiar el tono de voz, me preguntó si estaba segura de que Julián no tenía otra mujer. Le dije que sí, pero ella sonrió de una forma que todavía me enferma recordar. Sacó una bolsita amarrada con hilo negro y me dijo que la pusiera debajo de su almohada. Según ella, era para que mi marido no se apartara nunca de mí. Esa noche cometí el peor error de mi vida. A los 3 días, Julián dejó de dormir. Se sentaba en la cama con los ojos abiertos, sudando, diciendo que alguien le hablaba desde afuera de la ventana. Una madrugada lo encontré de rodillas, con la frente pegada al piso, susurrando nombres que no eran de nuestra familia. Fui con el doctor del pueblo. Dijo que era cansancio, quizá fiebre, quizá nervios. Pero yo sabía que no era eso. La cuarta noche escuché tierra cayendo dentro del cuarto. Al prender la luz, vi lodo sobre las sábanas, como si alguien hubiera caminado alrededor de la cama con los pies recién salidos de una tumba. Julián seguía dormido, pero tenía las uñas llenas de barro. Entonces recordé la bolsa. La abrí en el patio. Dentro había tierra húmeda, un pedazo pequeño de hueso y un diente amarillento. Sentí tanto asco que la arrojé al arroyo con todas mis fuerzas. En cuanto cayó al agua, los perros del pueblo empezaron a aullar al mismo tiempo. Esa misma noche vimos lo peor. Desde la cocina escuché que alguien rascaba la puerta trasera. Julián y yo nos quedamos inmóviles. Luego, desde el arroyo, empezaron a salir sombras. Primero una mujer alta, con vestido viejo, después 2 niños tomados de la mano, luego otras figuras encorvadas, caminando despacio hacia nuestra casa. No eran transparentes. No flotaban. Caminaban como gente viva, pero traían la ropa pegada al cuerpo, llena de tierra mojada. Corrimos hacia el campo, porque para llegar con mi tía teníamos que pasar cerca del cementerio. Al cruzar por la entrada del panteón, vimos a doña Amparo sentada sobre una tumba, peinando el cabello de una niña muerta. La niña llevaba el mismo vestido amarillo que yo había visto flotando entre los árboles del arroyo. Doña Amparo nos miró y dijo algo que jamás he olvidado. Lo que se llama con tierra, no regresa solo. Julián cayó enfermo semanas después. Adelgazó tanto que parecía otro hombre. Murió 2 meses más tarde, oficialmente por una complicación de diabetes, aunque él nunca había estado tan grave antes de aquella bolsa. En el entierro, mientras bajaban su ataúd, vi algo entre la tierra removida. Era la bolsita de hilo negro, limpia, seca, intacta. Nadie más pareció verla. Cuando quise recogerla, desapareció bajo la primera palada. Doña Amparo nunca volvió a su casa. Algunos dicen que murió. Otros aseguran que se fue al monte. Yo no sé qué creer. Solo sé que cada noviembre, cuando el arroyo crece y el cementerio huele a flores podridas, escucho pasos mojados alrededor de mi casa. Y desde la ventana del cuarto, una voz que imita perfectamente a Julián me pide que le abra. Pero no abro. Porque una noche, al mirar por la rendija, no vi a mi esposo. Vi a doña Amparo sonriendo detrás de él, con una bolsa negra en la mano, esperando que yo volviera a cometer el mismo error. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Esteban.
Lo que voy a contar ocurrió en octubre de 2018 en un pequeño pueblo de la Sierra de Hidalgo. Nunca antes había hablado de esto porque durante años intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio o de mi imaginación. Sin embargo, hay algo que sigue ocurriendo desde aquella madrugada y que me obliga a aceptar que aquella noche no ayudé a una anciana perdida, sino a algo que jamás debió salir del cementerio. Vivía con mis padres a 4 calles del viejo panteón municipal. Era un cementerio antiguo, construido sobre un cerro, rodeado por enormes cipreses que impedían que la luz de la luna tocara el suelo. Los más viejos del pueblo decían que después de la 1 de la mañana nadie debía caminar frente a la entrada principal porque, según ellos, había difuntos que olvidaban el camino de regreso a sus tumbas y buscaban a cualquier persona para que los llevara. Yo siempre me burlé de esas historias. Aquella noche salí de la casa de un amigo después de ver un partido de fútbol. Eran casi las 2:30 de la madrugada. El pueblo estaba completamente vacío. No había perros ladrando, ni televisores encendidos, ni una sola ventana iluminada. Era uno de esos silencios que hacen que hasta tu propia respiración resulte incómoda. Mientras caminaba escuchando música, sentí que alguien caminaba exactamente al mismo ritmo que yo. Pensé que era el eco de mis propios pasos. Me detuve. Los pasos continuaron 2 veces más. Tac. Tac. Después silencio absoluto. Miré hacia todos lados y no había nadie. Continué avanzando intentando convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Cuando llegué frente al cementerio, el aire cambió por completo. Bajó la temperatura de golpe. Sentí un frío húmedo que atravesó mi chamarra como si estuviera empapada. Entonces percibí un olor insoportable, una mezcla entre flores marchitas, tierra removida y carne en descomposición. Fue entonces cuando escuché una voz. Hijo. Era tan débil que parecía venir desde muy lejos. Giré lentamente. Junto al muro del cementerio estaba una mujer muy anciana. Llevaba un rebozo negro que prácticamente cubría todo su cuerpo. Permanecía inmóvil, con la cabeza inclinada hacia el suelo. No recuerdo haberla visto llegar. Simplemente estaba ahí. Me pidió ayuda para regresar a casa. Su voz sonaba extraña, como si varias personas hablaran al mismo tiempo desde el fondo de un pozo. Sentí desconfianza. Aún así, pensé que quizás sufría alguna enfermedad o que estaba desorientada. Me acerqué. En cuanto sujeté su brazo me arrepentí. No estaba frío. Estaba helado. Era la misma sensación de tocar una piedra que ha permanecido bajo tierra durante décadas. Su piel era tan delgada que podía sentir perfectamente los huesos moviéndose debajo de mis dedos. Comenzamos a caminar. Ella apenas levantaba los pies. O al menos eso creía. Porque unos metros después descubrí que no caminaba. Su vestido simplemente se deslizaba sobre el pavimento. No existía el sonido de sus pasos. Ni uno solo. Mi respiración comenzó a acelerarse. Intenté convencerme de que el viento estaba ocultando el ruido. Pero entonces miré hacia abajo. No había pies. Debajo del vestido únicamente había oscuridad. Una oscuridad profunda que parecía tragarse la poca luz de la calle. Quise soltarla. No pude. Su mano se cerró sobre mi muñeca con una fuerza imposible. Sentí un dolor insoportable. Era como si me estuviera rompiendo los huesos lentamente.
La mujer comenzó a hablar. No conmigo. Hablaba sola. Empezó a mencionar nombres completos, fechas, edades, una tras otra, como si estuviera leyendo una lista interminable. De pronto pronunció mi nombre completo. Después dijo mi fecha de nacimiento. Y finalmente murmuró algo que jamás olvidaré. Ahora falta la fecha en la que volverás conmigo. Sentí que toda la sangre abandonó mi cuerpo. Quise correr. Mis piernas dejaron de responder. La anciana levantó lentamente la cabeza. Lo que vi no era un rostro humano. Su piel estaba completamente pegada al cráneo. Los labios habían desaparecido. Las encías negras dejaban al descubierto unos dientes largos y amarillentos. Pero lo peor eran sus ojos. No tenía pupilas. Dentro de aquellas cuencas únicamente se movían cientos de pequeños gusanos blancos que salían y volvían a entrar como si estuvieran respirando. Sonrió. Los gusanos comenzaron a caer sobre mi brazo. Grité. Retrocedí. Ella seguía sujetándome. Entonces señaló hacia el interior del cementerio. La enorme puerta de hierro estaba completamente cerrada. Aún así, pude ver decenas de personas inmóviles detrás de la reja. Hombres, mujeres, niños, todos cubiertos de tierra, todos observándome. Ninguno parpadeaba. Todos sonrieron exactamente al mismo tiempo. Y comenzaron a levantar lentamente los brazos, como invitándome a entrar. La anciana susurró junto a mi oído. Ellos también llegaron ayudando a alguien. No recuerdo cómo escapé. Solo sé que desperté al amanecer tirado sobre una tumba abierta, completamente cubierto de tierra húmeda. Los policías pensaron que estaba borracho. Mi familia creyó que había sufrido un ataque de ansiedad. Nadie encontró a la anciana. Pero el cuidador del cementerio sí encontró algo. Las marcas de una sola persona entrando al panteón. Mis huellas. No existían huellas de salida, ni otras pisadas alrededor. Solo las mías. Eso habría sido suficiente para volverme loco. Pero aún faltaba lo peor. Una semana después regresé de día para intentar convencerme de que todo había sido una pesadilla. Encontré la tumba donde había despertado. Era una sepultura muy antigua. La lápida estaba rota. Apenas podía leerse el nombre. Esteban Ramírez. Mi mismo nombre. Mi mismo apellido. La fecha de nacimiento era exactamente la mía. La fecha de defunción estaba incompleta. Solo aparecía el año. Y debajo, grabada sobre la piedra como si alguien las hubiera escrito con las uñas, había 6 palabras. Gracias por traerme a mi reemplazo. Han pasado casi 8 años. Cada madrugada, exactamente a las 2:34, escucho unos pasos detenerse frente a la ventana de mi habitación. Nunca me atrevo a mirar. Porque sé que ella sigue afuera, esperando que esta vez termine de acompañarla.
Y cada mañana encuentro tierra húmeda sobre el piso, justo al lado de mi cama, como si alguien hubiera permanecido allí toda la noche observándome dormir. Mi nombre es Efraín Salgado y durante casi 12 años fui velador del Panteón Municipal de San Jacinto, un pueblo perdido entre las montañas de Durango. He escuchado infinidad de historias sobre cementerios, la mayoría son inventos de gente que jamás ha pasado una madrugada rodeada de cientos de tumbas. Yo también pensaba que todo eran supersticiones. Creía que el miedo nacía de la imaginación y que, cuando uno convivía diariamente con la muerte, terminaba por verla como parte del paisaje. Me equivoqué. Hay cosas que existen únicamente cuando el resto del mundo duerme. Mi turno comenzaba a las 7 de la tarde y terminaba poco después del amanecer. El silencio del cementerio nunca era absoluto. Siempre había algún sonido imposible de explicar, el crujido de una lápida sin viento, tierra acomodándose sola, pasos sobre la grava cuando no había nadie o susurros tan lejanos que parecía que salían desde debajo de los mausoleos. Con los años aprendí a ignorarlo todo. Mi trabajo consistía en vigilar, no en buscar respuestas. Pero hubo una noche que cambió mi vida para siempre. Era noviembre de 2021. Había llovido durante varios días y el panteón estaba cubierto por una neblina espesa que apenas dejaba ver unos cuantos metros delante de mí. Mientras hacía mi recorrido llegué hasta una sección olvidada, donde descansaban sepulturas de más de 50 años. Allí encontré una tumba infantil casi devorada por la maleza. El pequeño ángel de piedra que adornaba la lápida tenía la cabeza rota y estaba cubierto de musgo. Apenas podía leerse el nombre. Daniel. No había flores. No había veladoras. Nadie parecía recordar que aquel niño había existido. Lo que me hizo detenerme no fue el abandono, sino un dibujo hecho sobre la tierra húmeda que cubría la lápida. Era una casa infantil, dibujada con un dedo, y una pequeña puerta completamente negra. Debajo alguien había escrito una sola palabra. Abre. Pensé que algún muchacho del pueblo había entrado durante la noche para hacer una broma de mal gusto. Borré el dibujo, limpié la tumba y, sin saber por qué, dejé una veladora blanca junto al ángel roto. Mientras me alejaba tuve la absurda sensación de que alguien me observaba. No vi a nadie. Sin embargo, durante el resto del turno sentí unos ojos clavados en mi espalda. La noche siguiente regresé por curiosidad. La veladora había desaparecido. En su lugar apareció el mismo dibujo. La misma casa. La misma puerta. Solo que ahora había algo más. 5 pequeñas huellas de barro rodeaban la tumba, como si un niño hubiera caminado descalzo alrededor durante horas. No entraban. No salían. Simplemente daban vueltas. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. A las 2 de la madrugada escuché un llanto. Era tan débil que parecía venir desde muy lejos, pero no era el llanto de un bebé. Era el sollozo contenido de un niño que llevaba demasiado tiempo llorando. Seguí el sonido con mi lámpara hasta llegar a la parte más antigua del cementerio. Allí lo vi. Estaba inmóvil. De espaldas. Vestía un viejo suéter azul desgastado y un pantalón corto cubierto de tierra seca. Pensé que algún niño se había perdido. Me acerqué lentamente. Entonces noté algo que todavía hoy me hace temblar. No proyectaba sombra.
y sus pies no tocaban el suelo. Flotaban apenas unos centímetros sobre la grava. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Quise hablarle, pero las palabras no salían. El niño levantó lentamente el brazo derecho y señaló una vieja cripta familiar completamente abandonada. Después desapareció. No corrió. No se desvaneció poco a poco. Simplemente dejó de existir frente a mis ojos. Mi linterna comenzó a parpadear. El frío se volvió insoportable. Y entonces escuché algo detrás de mí. No eran pasos. Era el sonido de uñas raspando piedra. Lento. Constante. Como si alguien intentara salir desde debajo de una tumba. Corrí hasta la caseta de vigilancia completamente empapado en sudor. Intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Pero cuando abrí la puerta comprendí que aquello era real. La veladora que había dejado junto a Daniel estaba sobre mi escritorio. Apagada. Cubierta de tierra húmeda. A su alrededor había pequeñas huellas infantiles marcadas sobre el piso de cemento. Ninguna entraba por la puerta. Todas comenzaban justo en medio de la habitación. Aquella madrugada no volví a salir. Al amanecer busqué a doña Mercedes, la mujer más anciana del pueblo. Cuando escuchó el nombre de Daniel perdió el color del rostro. Me contó que, 40 años atrás, el niño había desaparecido mientras jugaba cerca del cementerio. Durante 3 días todo el pueblo lo buscó. Lo encontraron demasiado tarde. Había sido enterrado vivo por error dentro de una fosa recién cerrada durante una fuerte tormenta. Los golpes que algunos vecinos aseguraban haber escuchado aquella noche fueron confundidos con truenos. Su madre jamás volvió a ser la misma. Todos los días acudía al cementerio diciendo que su hijo seguía llamándola desde abajo. Murió completamente trastornada. Esa historia me persiguió durante semanas. Pero lo peor aún no había ocurrido. Una madrugada decidí acercarme nuevamente a la tumba. Llevaba flores frescas y una vela. Cuando estaba a pocos metros escuché una respiración. No provenía de ningún árbol. No era el viento. Venía de la tierra. Una respiración lenta. Profunda. Como la de alguien dormido bajo varios metros de cemento. Retrocedí horrorizado. Entonces la tierra comenzó a hundirse lentamente frente a mí. No mucho. Solo unos centímetros. Lo suficientes para que una diminuta mano cubierta de barro emergiera por un instante entre las grietas. Tenía las uñas arrancadas. Los dedos ensangrentados. Y volvió a desaparecer. Nunca olvidaré el sonido. Era exactamente el de alguien intentando regresar desesperadamente al mundo de los vivos. Renuncié esa misma semana. Jamás regresé al cementerio. Sin embargo, el cementerio nunca me abandonó a mí. Desde entonces todas las madrugadas, exactamente a las 2:17, me despierta el mismo ruido. 3 golpes secos. Debajo de mi cama. Siempre son 3. Después escucho una respiración infantil. Y una voz tan baja que apenas puede distinguirse. Una voz llena de tierra.
Una voz que siempre dice exactamente las mismas 4 palabras. Esta vez, sí, ábreme.